Hola a todos, mi nombre es Daisy Liliana Angulo Cuellar y mi compañero Edwin Carrillo González. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y estamos cursando el diplomado en tributaria. Hoy les queremos hablar de procedimiento tributario. ¿Qué es el procedimiento tributario? El procedimiento tributario está conformado por las normas que establecen los actos de administración, requisitos y términos que se deben cumplir tanto en la administración tributaria como los contribuyentes para la correcta determinación de las obligaciones tributarias, la discusión de sus actos y actuaciones y la imposición de sanciones. La gestión tributaria es cada una de las actividades de la administración que son necesarias para la debida recaudación, fiscalización, liquidación, sanción, discusión, recaudación, cobro, devolución y compensación de los tributos. Del libro quinto del Estatuto Tributario, que inicia a partir del artículo 555, se establece el procedimiento tributario, las sanciones y la estructura de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Allí también se señalan los deberes y obligaciones formales que los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo deben cumplir con los deberes formales señalados en el estatuto. Este cumplimiento debe ser realizado de manera personal o por medio de un representante y en caso de no existir aquellos, la obligación está en cabeza de la administración del respectivo patrimonio. Las obligaciones fiscales. Las obligaciones fiscales se dividen en sustanciales y formales. La obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar o pagar el impuesto. En cambio, la formal hace referencia a todos los procedimientos que lo obligado a cumplir con la obligación sustancial debe realizar para dar cumplimiento a su obligación. Un ejemplo de esto es una obligación sustancial, es pagar el impuesto de renta o el impuesto de retención en la fuente. Para que el contribuyente o sujeto pasivo pueda cumplir con la obligación de pagar el impuesto, debe surtir una serie de procedimientos y trámites encaminados a lograr el cumplimiento efectivo del deber de tributación. Esos procedimientos y trámites se conocen como obligaciones formales, que pues en este caso son indispensables para dar cumplimiento a la obligación sustancial. Un ejemplo de esto es inscribirse al RUT, ya que este es necesario para identificarse como sujeto pasivo. De lo contrario, pues no se podrá verificar su obligación ni su eventual incumplimiento. Estas obligaciones formales tienen como objetivo permitir y facilitar el cumplimiento de la obligación sustancial, tanto que pues hay obligaciones formales que de ser incumplidas hacen imposible el cumplimiento de la obligación sustancial, convirtiéndose pues en parte esencial de todo el proceso. La obligación sustancial es el deber de hacer algo y la obligación formal es lo que nos permite hacer ese algo. Ahora bien, podemos hablar de las declaraciones tributarias que se encuentran divididas de la siguiente manera. La declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, declaración bimestral y cuatrimestral del impuesto sobre las ventas para los responsables del régimen común, declaración mensual de retenciones en la fuente para agentes retenedores del impuesto sobre las ventas, renta y complementarios y timbre nacional, declaración anual del impuesto mínimo alternativo simple, declaración anual de activos en el exterior. Todas estas, sin perjuicio de estas declaraciones, no contribuyentes del impuesto sobre la renta deben presentar declaración anual de ingresos y patrimonio, a menos que estén exceptuadas de tal obligación en el artículo 598 del Estatuto. Las características de las declaraciones tributarias tienen, en primer lugar, una presunción de veracidad. Se asume que pues, el declarante hace uso de la buena fe y por eso los hechos y los valores declarados
gozan de presunción de veracidad hasta cuando la administración tributaria no demuestre lo contrario. Esto se encuentra establecido en el artículo 746 del Estatuto Tributario. Por otro lado, tenemos la reserva de información declarada, que quiere decir que ninguno de los funcionarios ni de las entidades autorizadas para la recepción de información o procesamiento pueden utilizarla o divulgarla, salvo para fines de control tributario y manejo estadístico. El levantamiento de la reserva solamente se hace para atender requerimientos de jueces penales o otras autoridades judiciales y efectuar cruces de información con autoridades tributarias departamentales y locales, así como en relación con los aportes para fiscales. En tercer lugar, la firmeza de la declaración o liquidación privada. Esta se da cuando se haya presentado en forma extemporánea. Los 2 años se contarán a partir de la fecha de presentación. Si la declaración contiene saldo a favor, los 2 años se cuentan a partir de la fecha de presentación de la solicitud del saldo a favor. Esto se encuentra en el Estatuto Tributario en los artículos 705 y 714. ¿Cómo se da la declaración por no presentada? Una declaración se entiende que no ha sido presentada cuando se haya incurrido en errores señalados en los artículos 579, 580 y 650 del Estatuto Tributario. El efecto jurídico es considerar mediante un acto administrativo que así lo declare no presentada la declaración, y para subsanar el error se debe volver a presentar liquidando sanción de extemporaneidad o sanción de corrección según el caso. Para esto podemos citar varias cosas. Cuando la declaración se va a presentar en forma virtual y se presente por otro medio diferente, se entiende como no presentada. Cuando la declaración no sea presentada en los lugares señalados, cuando no se identifique el declarante o se haga de manera incorrecta, cuando no se indiquen factores necesarios para determinar las bases gravables, ahí tampoco se entiende por no presentada, cuando no sea firmada por quien debe cumplir el deber de declarar, o por revisor fiscal o por el contador público, cuando no se informe la dirección o se informe de manera incorrecta. En el artículo 588 del Estatuto Tributario se habla de las correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor. Esto nada tiene que ver o en nada perjudica lo dispuesto en los artículos 709 y 713 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes o agentes retenedores podrán corregir sus declaraciones tributarias dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes que se haya notificado un requerimiento especial o pliego de cargos. En el artículo 589 nos habla de que las correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. En este caso, para corregir esas declaraciones, se deberá hacer dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración. La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la facultad de revisión, la cual contará a partir de la fecha de la corrección. Existen unos oficios persuasivos de los que nos habla la DIAN. Estos oficios persuasivos hacen parte de los actos administrativos previos para la determinación oficial del impuesto o la imposición de sanciones. Los oficios persuasivos son invitaciones al cumplimiento voluntario de las obligaciones y deberes tributarios por parte de los obligados a los mismos. Existen también requerimientos ordinarios que son solicitudes de la administración tributaria para diversos fines. Por lo general son para pedir información a los obligados de presentarla en relación con sus terceros. Existen también actos administrativos llamados emplazamientos, que son órdenes concretas ante la evidencia de inexactitudes o alguna omisión de las obligaciones para solicitar al contribuyente hacer algo. Particularmente se expiden para que se corrijan las declaraciones tributarias
o para declarar estando obligado a hacerlo. Esto se encuentra en el Estatuto Tributario en los artículos 685 y 715. Existe también un acto administrativo llamado requerimiento especial, que es un acto para proponer las modificaciones de las liquidaciones privadas y antes de que se profiera la liquidación oficial de revisión. Por último, tenemos un pliego de cargos, que son actos indispensables para proponer la aplicación de sanciones y antes de que se profiera la sanción definitiva. En este apartado vamos a hablar de las liquidaciones oficiales. Estos son actos administrativos definitivos por medio de los cuales se modifican y sustituyen las declaraciones tributarias y se impone una sanción relacionada con la inconsistencia. Existe liquidación oficial de corrección aritmética, que es un acto administrativo por medio del cual la DIAN corrige formalmente las declaraciones tributarias por haberse incurrido en errores aritméticos que conllevan a un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor. Por lo general, esta liquidación se liquida con sanción por corrección aritmética. En segundo lugar, tenemos una liquidación oficial de revisión, que igual es un acto administrativo definitivo por medio de la cual la DIAN modifica o de fondo las declaraciones tributarias, determinando también un mayor valor a pagar por los impuestos y liquidando una sanción por inexactitud. Antes de proferir la liquidación oficial de revisión y dentro del término de firmeza de la declaración, la DIAN debe proferir el requerimiento especial, donde se propongan las modificaciones a la declaración y se incluya pues la sanción a la que haya lugar por inexactitud. El obligado o el responsable en este caso dispone de 3 meses pues para dar respuesta y aceptar el pago de esta sanción. Existe otro documento o otra liquidación oficial que se llama liquidación de aforo. Esta es la determinación oficial del impuesto a cargo del contribuyente ante la ausencia de su declaración privada. Pues aquí hemos llegado al título 3, que nos habla de las sanciones. El artículo 635 nos determina la tasa de intereses moratorios, que para efectos de las obligaciones administradas por la DIAN, el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos 2 puntos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales siempre publica la tasa correspondiente en su página web. En el artículo 637 podemos encontrar que las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente o en las respectivas liquidaciones oficiales, como ya lo habíamos hablado antes. En el artículo 639 encontramos que está establecida una sanción mínima. El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o la entidad, será la suma equivalente a 10 VTs del año vigente. El artículo 640 dice que la reincidencia de la falta va a aumentar el valor de las sanciones. Para la aplicación del régimen sancionatorio se establece en el Estatuto Tributario que deberán atender a lo dispuesto en el mismo. Cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente o agente retenedor, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley, en tanto concurra con lo siguiente. Que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no hubiera cometido la misma. Eso quiere decir que si en los 2 años anteriores pues el contribuyente no incurrió en esta misma falta, se podrá hacer una reducción del 50%. Obviamente esto tiene que haberse hecho antes de que la DIAN haya proferido un pliego de cargos o un requerimiento especial o un emplazamiento. La sanción se reducirá al 75% del monto previsto
si dentro del año anterior a la fecha no hubiera cometido la misma falta. Entonces, pues digamos que esto es mejor aún. Si en un año no ha cometido la misma falta, puede haber una reducción del 75% en la sanción. Igual, siempre que pues la administración no haya emitido un requerimiento especial, un emplazamiento o un pliego de cargos. Por otro lado, cuando la sanción sea propuesta o determinada por la DIAN, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto si dentro de los 4 años anteriores de la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma. Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. Y para tener un beneficio del 75%, dentro de los 2 años anteriores no se debe haber cometido la misma falta y de la misma manera debe aceptar la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. El artículo 641 nos habla de una sanción por extemporaneidad en la presentación. Esta dice que las personas o entidades obligadas a declarar que presenten declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de un mes calendario de retardo equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder obviamente el 100% del impuesto de retención. Cuando la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción del mes calendario retardado será equivalente al 0,5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante. Por otro lado, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% a dichos ingresos. Si de pronto no hay ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción será de un 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Esto también sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% a este impuesto. En el artículo 643 nos habla de la sanción por no declarar. Esta habla de que los contribuyentes obligados a declarar y que omitan la declaración tributaria serán objetos de una sanción. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de impuestos sobre la renta y complementarios, al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien está incumpliendo. Esto puede significar el 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada. En otro caso, puede ser que la omisión se refiera a una declaración del impuesto sobre las ventas y esta sanción equivale al 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en el incumplimiento. Y que se determine pues por la administración tributaria por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada o al 10% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas. En el tercer caso encontramos que si la omisión se refiere a la declaración de retenciones, la sanción será del 10% de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a través del sistema financiero. O también al 100% de las retenciones que figuren en la última declaración de retenciones presentada, en el que fuera superior. En el cuarto caso encontramos la omisión. Si la omisión se refiere al impuesto de timbre, la sanción será 5 veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. En la omisión del impuesto nacional a la gasolina, la sanción será del 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse. En la declaración de los gravámenes a los movimientos financieros, la sanción será del 5% del valor del impuesto que ha debido pagarse.
En el caso de la declaración de ingresos y patrimonio, al 1% del patrimonio líquido de la entidad obligada a realizar la presentación. En el caso de la declaración anual de activos en el exterior, la sanción será del 5% del patrimonio bruto que figure en la última declaración de impuestos sobre la renta y complementarios, o al 5% del patrimonio bruto que determine la administración tributaria, en este caso la DIAN, por el periodo a que corresponda la declaración no presentada. Existe también la declaración de impuesto a la riqueza y complementario, y este es muchísimo más alto. La sanción equivale al 160% del impuesto determinado, tomando como base el valor del patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada. Y en el último caso se refiere a la declaración del monotributo, y en este caso sería 1.5 el valor del impuesto que ha debido pagarse. En la sanción por corrección encontramos que cuando los contribuyentes responsables corrijan sus declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, según sea el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior. Cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca el emplazamiento para corregir, en el otro caso se pagará el 20% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, según el caso, que se genere entre la corrección de la declaración y anterior a aquella, y si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento para corregir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros corregimos antes de que la DIAN pues nos notifique, nosotros pagamos sobre el 10%. Si la DIAN ya nos notificó, pues nada que hacer, porque pues ya tenemos un acto administrativo que nos obligaría a pagar el 20% para esta sanción. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos pues en lo que ya hablamos, se le aumentará al 5%, que es la sanción por extemporaneidad. Otra de las sanciones más relevantes es la sanción por corrección aritmética, que quiere decir que cuando la DIAN efectúa una liquidación de corrección aritmética sobre la declaración tributaria y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos, retenciones a cargo del responsable o del sujeto pasivo, o un menor saldo a favor para compensar o devolver, se aplicará una sanción equivalente al 30% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado. Esto pues nada tiene que ver con los intereses se liquidan de igual manera. La sanción de este artículo se reducirá a la mitad de su valor si el contribuyente o agente retenedor, dentro del término establecido para interponer el recurso, acepta hechos de corrección y renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la liquidación de corrección junto con la sanción reducida. Digamos que en este caso el contador público pues tendría que entrar a mirar qué es lo que más le conviene a la empresa. Si de pronto acepta que se reduzca a la mitad la sanción, aceptando pues lo que le está diciendo la DIAN, o si por el contrario le dice, señores DIAN, no voy a aceptar lo que ustedes me dicen, yo vuelvo a liquidar y presento pues a mi modo de ver. La sanción por inexactitud constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente. Esto se da por la omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen. Otro factor que puede influir acá es que esta sanción se aplica si de pronto no se incluyeron dentro de la declaración la totalidad de las retenciones que pues han debido efectuarse.
También la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables o inexistentes o inexactos. También podemos nombrar aquí la utilización en las declaraciones tributarias, datos o factores falsos o alterados pues, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente. También si se incluyeron las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiera declarado como proveedores ficticios. O sea, si de pronto nosotros decimos que le compramos a una empresa que finalmente no existe, pues esto nos da un motivo para la sanción. Y pues para efectos de declaración de ingresos y patrimonios constituye inexactitud las causales enunciadas pues ya anteriormente, aunque no exista impuesto a pagar. La sanción por inexactitud será equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y declarado por el contribuyente, o al 15% de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonios. Esta sanción no se aplica sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente. Podemos encontrar que la cuantía de la sanción de la que hablamos en este artículo es del 200% del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes, del 160% de la diferencia de que trata pues este artículo, cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas ya anteriormente, o en el caso de que haya abuso en materia tributaria de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario, del 20% de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonios, y del 50% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la Administración Tributaria y el declarado por el contribuyente. Esto en el caso solamente de las declaraciones de monotributo.